¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números reales que están dispuestos en filas y en columnas. A los números que forman las matrices se les llaman elementos. El número de filas por el número de columnas se denomina dimensión de la matriz y se consigna como m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. En el siguiente ejemplo se muestran tres matrices de diferentes dimensiones, donde la matriz A es una matriz de 2 por 3, 2 filas y 3 columnas. La matriz B es una matriz de 3 por 2, 3 filas y 2 columnas. Y la matriz C es una matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas. Estas matrices son utilizadas en el álgebra lineal. La forma de leer una matriz. Usualmente una matriz se nota del modo A, que es igual a A minúscula de I y J. En este conjunto A es el elemento. Luego tenemos un par de letras donde I es la fila y J es la columna. Matriz columna es toda matriz rectangular con una columna. M son el número de filas que se requieran en la misma columna. La orden sería M por 1. Como ya lo había mencionado, M son las filas que se requieran. Y 1 representa la columna. Un ejemplo de matriz columnas sería como se muestra como se muestran los números, que es 1, 0, menos 3 y 5, que en este caso serían 4 filas en una columna y su orden o dimensión sería 4 por 1. Y en el otro ejemplo es 2 y 3, que sería 2 filas en la misma columna y su orden o dimensión sería 2 por 1. Matriz fila es toda matriz rectangular que tiene una sola fila. N es el número de columnas que se tienen en la misma fila. La orden sería 1 por n, como ya lo habíamos mencionado, n son el número de columnas que se requiera. Unos ejemplos de matriz fila serían como en los siguientes números que se muestran, que son 4 menos 1, 5, 3 y 2 tercios. En este caso se tienen 5 columnas en una misma fila, entonces su orden o dimensión quedaría como 1 por 5. En el siguiente ejemplo sería lo mismo, pero sería con 3 porque se tiene pi, 0 y menos 5. Entonces su orden o dimensión quedaría 1 por 3. Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambos son iguales. Es decir, las matrices A es igual a y J y B es igual a B y J. Son iguales solo si tienen el mismo orden y las matrices A y J y B y J son iguales para cada posición en la que se encuentran. Por ejemplo, las matrices C y D son iguales solo si X es igual a 0 y Y es igual a 1. Y las matrices E y F son iguales solo si X es igual a 8 y Y es igual a 5. Ahora se presenta la suma de operación con matrices. ¿Pero qué es la suma de operación con matrices? Es la suma de matrices que se calcula sumando los elementos que ocupan la misma posición. Es decir,
A más B es igual a A más la columna I y J más B más su columna I y J respectivos. La suma de matrices es una operación conmutativa, es decir, que la matriz A más la matriz B es igual a la matriz B más la matriz A. A continuación se muestran las formas en las que se puede mostrar la suma de matrices. Pueden aparecer tanto en forma cuadrada como en forma rectangular o en forma de columna. Tanto en la forma de matriz cuadrada como en la forma de matriz rectangular, se pueden sumar los números de la primera fila con su equivalente en la otra matriz. Y así sucesivamente con la segunda fila y la tercera y las que se encuentren dependiendo de la matriz. Y en el caso de la matriz columna, estas se pueden efectuar de forma directa. Continuando con la operación de matrices, continúa la resta, donde se va a seguir el mismo procedimiento que en el de la suma. Se debe considerar que ambas matrices compartan la misma dimensión, es decir, que tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Puede ser una matriz de 2 por 2 o una matriz de 3 por 3, dependiendo la que se quiere ejecutar. Una manera de acomodar los números es como se muestra a continuación. En este caso, el ejemplo es con letras. Esto se alineará según la posición que tengan. En este caso tenemos A menos B. En A se encuentran A, B, C y D. Y en B se encuentran E, F, G y H. Esto quiere decir que A se alineará con E, B con F, C con G y D con H. Se restarán según su posición, siempre teniendo en cuenta que los números de A van primero que los de B. No se debe alterar la posición en la que se encuentran. En la siguiente diapositiva se mostrará un ejemplo más claro y detallado con números. En este caso, solo es una manera de acomodarlo y ejemplificarlo con las letras, pero se deben sustituir según sea el caso, como se mostrará en la siguiente diapositiva. El orden seguirá siendo el mismo. Continuando con el ejemplo de resta de matrices, ahora sí se muestran números. En este caso es, en la matriz A se encuentran los números 1, 1, 0 y 1. En la matriz B se encuentran los números 3, 2, 0 y menos 1. En este caso es una matriz de 2 por 2. Al ejecutar las operaciones se debe de considerar el orden. En este caso será 1 menos 3, 1 menos 2, 0 menos 0 y 1 menos 1. En este caso se utilizará la leyes de los signos. En este caso menos y menos es igual a más, entonces sería 1 más 1. El resultado será menos 2, menos 1, 0 y 2. Abajo se puede mostrar una matriz de 3 por 3 en donde en A se encuentran 1, 4, 6, 0, 2, 5, 0, 0 y 3. En B se encuentran menos 1, 2, 5, 0, menos 1, 6, 0, 0 y menos 1. En este caso no es nada complicado, se sigue el mismo procedimiento, se alinean los números según su posición. En este caso será 1 más 1 debido al menos y siguiendo la
y siguiendo las leyes de los signos, 4 menos 2, 6 menos 5, 0 menos 0, 2 menos 1, 5 menos 6, 0 menos 0, 0 menos 0 y 3 más 1. Al realizar la operación tenemos un resultado de 2, 2, 1, 0, 1, menos 1, 0, 0 y 4. Ahora sigue la multiplicación. En la multiplicación de matrices, la mayoría de veces se llega a cumplir la propiedad no conmutativa. Esto quiere decir que no importa el orden de los elementos de la multiplicación, siempre y cuando cumpla con que debe tener el mismo número de columnas en la primera matriz y este debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Hay casos en los cuales no se cumple la propiedad no conmutativa, pero debe de tener en cuenta que el número de filas y columnas debe ser igual en ambas matrices. En este caso se puede observar una matriz de 2 por 2. Tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. En este caso se encuentra A, B, C y D por E, F, G y H. La manera de multiplicar será como se muestra: A por E sumando C por F. En la primer fila y la primer columna. Abajo se multiplicará A por G más C por H. Y del lado derecho, en el lado de arriba, será B por E más D por F. Y del lado de abajo será B por G más D por H. A continuación se verá un ejemplo más complejo de lo que es la multiplicación de las matrices. Por mencionar un ejemplo de multiplicación como se muestra en la imagen, donde se puede observar una matriz de 2 por 2 por una matriz de 2 por 3. En este caso, el número de filas de la segunda matriz es igual al número de columnas de la primera matriz. Esto cumple con lo mencionado anteriormente. En este caso, en la primera matriz se pueden observar los números 1, 2, menos 2 y 0, por la segunda matriz que tiene los números 1, 0, 2, 0, 2 y 0. Al ejecutar la multiplicación, observamos que esto es igual a 1 más 0. En la segunda columna de la parte de arriba se puede observar que es 0 más 4. Y en la tercera columna 2 más 0. Seguido del resultado de abajo, que en la primera columna se muestra menos 2 más 0 y 0 más 0, seguido de menos 4 más 0. Esto dará un resultado de 1, 4, 2, menos 2, 0 y menos 4. Es lo mismo, solamente que la manera de acomodarlos varía según el número de filas y según el número de columnas que tengan, siempre siguiendo un mismo orden, considerando los números que se tengan. La división de matrices se puede expresar como básicamente la multiplicación entre la matriz con un escalar.
utilizando el inverso multiplicativo y se debe tomar en cuenta que no se puede dividir matriz entre matriz. A continuación tenemos el ejemplo de la operación, o sea, división de una matriz. Se dice que la división aquí en este caso no es una operación definida en matrices, por lo tanto no se podrá dividir matriz con matriz. Eso no se puede realizar. Lo que sí se puede hacer es una división de una matriz por un escalar. Aquí tenemos a continuación, sería la matriz A entre 3, ya que siempre que queramos hacer una división, el escalar se pone a la derecha. O de la manera que se les haga más sencilla, ya que el orden de los factores no altera el producto. Esto sería lo mismo que multiplicar la matriz A por un tercio. ¿Por qué un tercio? Porque el 3 es un número entero y todo número entero tiene en su denominador un número imaginario, en este caso es el 1. Aquí tenemos un tercio porque aplicamos el inverso multiplicativo. Entonces, tenemos que la matriz A por un tercio. Entonces, es un tercio por, y aquí tenemos que la matriz A es, su primer fila es 1 y 4 y su segunda menos 6 y 9. Se va a multiplicar un tercio por esas filas, entonces esto es igual a un tercio por 1 es igual a un tercio. Un tercio por 4 es igual a 4 tercios. Un tercio por menos 6 es igual a menos 6 tercios, es igual a 2. Y un tercio por 9 es igual a 3. Ya simplificado es igual a 3. Entonces, debemos tomar en cuenta que esto no se puede hacer no se puede hacer matriz con matriz, sino que solo se puede hacer una matriz por un escalar. Entonces, división es multiplicar básicamente por el inverso multiplicativo. Matriz traspuesta. Se denomina así a cualquiera de dimensión m por n a la matriz que se obtiene al convertir las filas en columnas. Se representa con el superíndice t y su dimensión es, por lo tanto, n por m. Tenemos a continuación la matriz A. Su matriz traspuesta es matriz A con su superíndice t. Podemos ver que las filas, lo que anteriormente eran las filas, ahora son las columnas. A continuación les mostraremos un ejemplo de la matriz traspuesta. Se llama matriz traspuesta de A y se designa a AT a la matriz que se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Es una matriz de 3 por 3 la que tenemos aquí a continuación. Tiene 3 filas y 3 columnas. Si se quiere hallar la matriz traspuesta, tenemos la matriz A y se le designa, como tenemos a continuación, AT. A la A se le asignaron AT. Aquí tenemos A es igual entre paréntesis, aquí tenemos 3 filas y 3 columnas. Esta se obtiene cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Aquí tenemos el ejemplo, que sería A, y lo vemos como está ordenada de 3 por 3. Y en AT se cambian las columnas, por ejemplo, tenemos 5 menos 2, 8, es una fila, se cambiaría columna y entonces la primera columna sería 5 menos 2, 8. La segunda fila, 7, 1, 0, ahora sería la segunda columna, 7, 1, 0. La tercera fila, menos 7, menos 6, ahora será la tercera columna, menos 4, menos 7 y menos 6. Como vemos, sigue quedando una matriz de 3 por 3. Pero tenemos otro ejemplo que es en B, la matriz B. Aquí vemos 2 filas y 4 columnas. Esto, como dijimos anteriormente,
es cambiando orden, será lo contrario, cambiando ordenadamente las filas por las columnas. Entonces aquí tenemos una matriz de 2 por 4 que se convertirá en una matriz de 4 por 2, o sea, 4 filas por 2 columnas. Tenemos B y la primera fila es 1, 0, menos 5 y 6. La segunda fila es 2, 8, 4 y menos 9. Se convertirá en lo contrario, ahora estas serán columnas. Tenemos BT, entonces aquí sería la primera columna se convertiría 1, 0, menos 5 y 6. Segunda columna 2, 8, 4 y menos 9. Como vemos ahora quedan una matriz de 4 por 2, o sea 4 filas por 2 columnas. La matriz de identidad es aquella en donde sus elementos de la diagonal principal valen 1 y el resto de sus elementos valen 0. Un ejemplo de matriz de identidad es el siguiente. A es igual a 3 y 4 en columna, 5 y 6 en columna, el cual se sumarán con la matriz de identidad. Los elementos se sumarán con la misma posición que tengan pero de diferente matriz. Entonces quedaría 3 más 0, 4 más 0, 0 más 5 y 0 más 6. Y el resultado quedará 3 y 4 en columna y 5 y 6 en columna, es decir, quedará como matriz de origen. Matriz inversa es lo opuesto a la matriz original, es decir, con signos contrarios, pues al ser multiplicada por la matriz de origen da como resultado la matriz de identidad. Un ejemplo de matriz inversa es el siguiente. La matriz de origen será 1 y 1 en columna y 1 y 2. La inversa sería 2 y menos 1 en columna y también menos 1 y 1 en columna, como se muestra en la imagen. Entonces el resultado quedaría 2 menos 1 y 2 menos 2 en columna, el lado izquierdo, menos 1 más 1 y menos 1 más 2 el lado izquierdo. Al resolver las sumas y restas queda como la matriz inversa de la matriz de origen.